Muy buenos días, queridos alumnos. El día de hoy vamos a hablar de la acentuación, para lo cual nos hacemos la siguiente pregunta. ¿Todas las palabras llevan tilde? A ver, aquí tenemos 4 palabras que son pizarra, matemática, horario y lúgubre. Y de estas 4 observamos que solo 2 de ellas llevan tilde. Entonces, la respuesta a esta pregunta de si todas las palabras llevan tilde sería no. No todas las palabras llevan tilde, pero sí todas las palabras llevan acento. Pasemos a descubrir qué es el acento. Bueno, el acento es la mayor fuerza de voz con que se pronuncia una sílaba dentro de una palabra. Por ejemplo, en la palabra aceituna y en la palabra eternidad vamos a ubicar dónde se encuentra esa fuerza de voz. Donde se encuentra esa fuerza de voz, podemos decir que esa sílaba tiene el acento. Aceituna, vemos que en tú se halla el acento, es decir, la mayor fuerza de voz con que pronunciamos esa palabra. Y en eternidad encontramos que el acento se ubica en dat. El español es una lengua de acento libre. Esto quiere decir que lo permite que podemos ubicar el acento en diferentes sílabas de una misma palabra. Justamente porque es una lengua de acento libre, también el acento se hace de alguna forma algo distintivo. ¿Cómo así? Mira, te muestro el ejemplo hábito y hábito. Aquí observamos que el acento está ubicado en diferentes sílabas y por tanto cada palabra, cada una de estas adquiere un significado diferente. Mira, habito quiere decir que yo vivo en un lugar. Hábito ya se refiere a la túnica, al traje. Entonces, vemos que el acento es libre y a la vez es distintivo. ¿Sí? Bien, otras lenguas como el francés presentan acento fijo. Pasemos a hablar ahora de las clases de acento. Tenemos que hay acento prosódico y acento ortográfico, o llamada también tilde. ¿Qué es el acento prosódico? Es la mayor fuerza de voz con que se pronuncia una sílaba dentro de una palabra. Este acento se pronuncia, pero no se escribe. Por ejemplo, en la palabra computadora y en la palabra alumno son dos ejemplos de acento prosódico. En el caso de computadora, el acento se ubica en la sílaba do y en el caso de alumno en lum. Aquí no se está utilizando la tilde, pero aquí entonces por eso decimos que es un acento prosódico, porque solamente se pronuncia, pero no se escribe. Mientras que el acento ortográfico viene a ser la rayita oblicua que es inclinada que se coloca sobre la vocal de la sílaba acentuada. Por ejemplo, en la palabra característica, en la palabra posición, observamos que llevan este acento ortográfico o tilde. En caso de posición, sion vendría a ser la sílaba con mayor fuerza de voz, es decir, la sílaba acentuada. De igual forma aquí en característica aris vendría a ser la sílaba acentuada. Entonces, acuérdate, clases de acento, prosódico o ortográfico. Prosódico es aquel que no se coloca la tilde, se pronuncia pero no se escribe, mientras que el ortográfico se refiere a la tilde. Bien, pasemos ahora a ver cuáles son las clases de sílabas según el acento. Según el acento tenemos que las sílabas pueden ser tónicas y átonas. A ver, son sílabas tónicas aquellas sobre la cual recae el acento. Esta sílaba es acentuada en español y se va a caracterizar porque presenta una mayor energía articulatoria, es decir, en el momento de pronunciar una palabra, esta sílaba va a tener mayor fuerza de voz. Ahora, la sílaba átona es aquella sílaba que no presenta acento y posee una intensidad normal al momento de pronunciarla. Tenemos aquí el ejemplo constantinopolitano. En esta palabra larguísima, por cierto, observamos que la mayor fuerza de voz o la sílaba tónica se halla aquí en ta, porque yo pronuncio así, mira, Constantinopolitano. Observamos que en esta ta el acento es más fuerte. Entonces observamos que esta es la sílaba tónica, ya que ahí se articula la mayor fuerza al momento de pronunciar esta palabra. Es decir, la ta es una sílaba tónica porque lleva el acento. Mientras que todas las demás que la acompañan a esta palabra, mira que la acompañan a esta sílaba, perdón,
como son constantino, poli y no, son sílabas átonas, ya que en ninguna de ellas recae el acento, ¿sí? Entonces, una palabra puede tener sílaba tónica y sílaba átona, ¿sí? La tónica, en este caso, vuelvo a repetirte, es la ta y las demás son las sílabas átonas. Ahora, eso nos lleva a afirmar que en el español las palabras solo tienen un solo acento, o sea, una sola sílaba tónica, a excepción de aquellas bisílabas de aquellos adverbios que se forman con la partícula mente. Esas son las únicas palabras que son bisílabas, que llevan el acento ditónicas, o sea, que llevan el acento, llevan dos acentos en una misma palabra, ¿sí? Muy bien, ahora pasemos a hablar de las clases de palabras por la posición del acento. A ver, según la posición del acento, hay palabras agudas, graves, esdrújulas y sobreesdrújulas. Ahora, la palabra aguda, o llamada también oxítona, presenta el acento en la última sílaba. Algunos ejemplos son alfil, despreciar, carmesí, mirar, que se encuentra el acento aquí en la última sílaba. Mientras que las palabras graves o llamadas también paroxítonas presentan el acento en la penúltima sílaba. Acá tenemos algunos ejemplos: esfuerzo, camisa, árbol, alcázar. Mientras que las palabras esdrújulas o llamadas también proparoxítonas presentan el acento en la antepenúltima sílaba. Por ejemplo, brújula, víscera, ¿sí? Y las sobreesdrújulas o preproparoxítonas presentan el acento en la sílaba anterior a la antepenúltima sílaba. Y por lo general están conformados por verbos y pronombres personales. Cómpraselo, recuérdamelo. Por eso en algunos casos decimos que son palabras compuestas. Ahora veamos la posición de las sílabas. Mira, como te he mencionado, ¿no? Las sílabas son, mira, última, penúltima, antepenúltima y antes de la antepenúltima sílaba. Entonces ahí podemos saber, conocer cuál es la posición de las sílabas dentro de una palabra. En cualquier palabra, mira, por ejemplo, en este caso si tomamos como ejemplo la palabra sílaba, vemos que la ba sería última, la sería penúltima y la si antepenúltima sílaba. ¿Cuáles son las reglas de tildación general? A grosso modo te indico que las palabras agudas se van a tildar cuando terminan en N, S o vocal. Ejemplo, avión, compás, ají. Mientras que las graves o llamadas también paroxítonas se van a tildar pero en un lado opuesto. Es decir, que solamente se tildan cuando no terminan en NS o en vocal. Por ejemplo, tórax que termina en X, ámbar, dócil. Es decir, que las palabras graves pueden terminar en cualquier letra del abecedario, menos en y s y menos en vocal, va a llevar tilde. Y mientras que las esdrújulas y las sobreesdrújulas siempre van a llevar tilde, siempre se van a tildar. Todas las palabras esdrújulas y sobreesdrújulas llevan tilde. Ejemplo, brújula, efímero, cómpraselo, recuérdamelo. Una vez más, vamos a recalcar que el acento tiene un valor distintivo. Es decir, que de acuerdo a la posición que tiene el acento, en la palabra va a adquirir un significado diferente. Por ejemplo, publicó con tilde en la O, acá se refiere a la acción de publicar, es escrito en pretérito indefinido, es decir, en tiempo pasado, del modo indicativo. Mientras que aquí publico, mira, publico es una acción de publicar, ¿no? Yo publico mi cuento. Quiere decir que yo estoy haciendo la acción, perdón, se presenta en primera persona, en singular y obviamente en el modo indicativo. Mientras que si el acento se ubicase en público, ya se refiere a un sustantivo colectivo, es decir, a un grupo de personas. Entonces, analicemos que el acento tiene un valor distintivo. ¿Por qué? Porque de acuerdo a la posición en la que se ubique el acento, la palabra va a adquirir un significado. ¿Sí? No todas, pero hay una gran parte de palabras que sí, de acuerdo al acento, adquieren su significado. Entonces, acuérdate que hemos visto en este capítulo, en estas diapositivas, que existen palabras agudas
que llevan la mayor fuerza de voz en la última sílaba, las llanas, que llevan la fuerza de voz en la penúltima sílaba, las esdrújulas en la antepenúltima y las sobresdrújulas en la sílaba anterior a la antepenúltima sílaba. Muy bien, eso sería todo. Ya nos vemos. Hasta la próxima.